muchachos, hoy vamos a solucionar el reto Formarte del lenguaje, en el cual se nos propone ubicar 6 personas de países diferentes alrededor de una mesa redonda. Se nos dan unas variables diferentes para cada uno y se ponen unas condiciones. Vamos a analizar cada una de las condiciones en el orden en que debieron seguirlas. Primero, en la pista 7 nos dicen que el ruso se ubica a 2 puestos del inglés, entonces ubicamos al ruso y al inglés frente a frente, ya que por la derecha o por la izquierda van a estar a 2 puestos de distancia. En la pista 11 se nos dice que a pesar de la guerra de los 100 años, las personas de estos países se sientan juntas. Esta guerra se desarrolló entre Francia e Inglaterra, por lo que sabemos que el de París va a estar a uno de los lados del de Londres. Vamos a ubicarlo, por el momento, a los 2 lados. En la pista 18 nos dicen que Joseph aún era un niño cuando las fuerzas de su país tomaron Berlín en la Segunda Guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente en 1945, la Unión Soviética, que ahora se llama Rusia, invadió Berlín, generando la rendición alemana, por lo que Joseph es el de Moscú. A continuación vamos a ligar 3 claves, tengan mucha atención. En la pista 21 nos dicen Vladimir es un recurrente asistente del Palacio Garnier. El Palacio Garnier, también conocido como Ópera Garnier, es un reconocido edificio de París, donde efectivamente se hacen presentaciones de ópera, por lo que podemos inferir que Vladimir es de París, pues si no, no sería un recurrente asistente. Y además podemos inferir que le gusta la ópera. En la pista 3 nos dicen que a pesar de ser un amante de Turner, este es de otro país. William Turner es un famoso pintor inglés del siglo XVIII y se nos dice que el amante de este artista no es de Inglaterra. Así podemos inferir que el amante de Turner debe ser el pintor y que el pintor no es inglés. En la pista 25 nos dicen el pintor se sienta al lado izquierdo de Vladimir. Ahora, sabiendo que el pintor no es inglés y se sienta a la izquierda de Vladimir, que es de París, podemos saber la ubicación exacta de Vladimir y además que quien se sienta a su izquierda es quien pinta. En la pista 2 nos dicen 5 de los asistentes viven en países que comparten fronteras terrestres. Hay que tener en cuenta que son 6 países y que Inglaterra, es decir Londres, no tiene fronteras con ninguno de los demás, por lo que los otros 5 deben compartir frontera con al menos uno de sus vecinos para que esta regla se cumpla. Ahora, ya ubicamos a Rusia, Inglaterra y Francia. Nos falta ubicar República Checa, Polonia e Italia. Es necesario notar que de los países que tenemos, Italia solo tiene frontera con Francia, por lo que solo lo podemos ubicar al lado izquierdo de Vladimir. Nos falta Checa y Polonia, los cuales comparten frontera entre sí, pero necesitamos que alguno de los dos comparta frontera con Rusia, pues si no, Rusia no tendría frontera con ninguno de sus vecinos. De estos 2 países, solo Polonia tiene frontera con Rusia, por la ciudad de Kaliningrado. Por lo tanto, el de Varsovia va al lado izquierdo del de Moscú, y solo nos queda un puesto para el de Praga. En la pista 30 nos dicen, el bailarín lo hace con frecuencia en el Teatro Bolshoi, pero sueña con bailar en el Apolo, el mejor teatro del país de su comida preferida. El Teatro Bolshoi es un reconocido teatro de Moscú, donde se hacen presentaciones de baile, por lo que el bailarín es ruso. Además de las ciudades que tenemos en el ejercicio, solo hay un teatro Apolo reconocido en Londres, Inglaterra, país de donde es el Sunday Roast. Teniendo en cuenta esto, el ruso gusta de este plato inglés y es bailarín. En la pista 6 nos dicen quien tiene el samoyedo es de un país que no tiene frontera con el de sus vecinos. Sabiendo que el único país que no tiene frontera con ninguno es Inglaterra, entonces también sabemos que el perro samoyedo lo tiene el londinense. En la pista 9 nos dicen el dueño del Spinone nació en Italia. Eso lo podemos ubicar fácilmente. En la pista 12 nos dicen que el amante del esquí aprendió a hacerlo en Vítkovice, región de su país. Dado que Vítkovice es una región montañosa que está ubicada en República Checa, entonces el esquiador es checo. En la pista 29 nos dicen que el Tano adora los ritmos del centro de Europa tanto como la gastronomía de su país. Puesto que el Tano es un apelativo para los oriundos de Italia, que de los ritmos que tenemos el único que es del centro de Europa es la polka, surgida en República Checa, y que la lasaña es un plato italiano, entonces el italiano come lasaña y escucha polka. En la pista 5, el país de quien gusta esquiar comparte frontera con el país de uno de sus vecinos y eso ya lo tenemos. En la pista 15, el dibujante se sienta a la derecha de quien gusta escuchar música francesa. El ritmo francés del que habla la regla se llama can-can, así que si el polaco escuchara can-can, el ruso debería dibujar, pero este es bailarín. Si el ruso escuchara can-can, entonces el italiano sería dibujante, pero pinta. Sabemos que el italiano y el francés
no escuchan este ritmo, pues les gusta la polka y la ópera respectivamente. Si el inglés escuchara cancán, entonces el checo debería dibujar, pero este es esquiador. Por lo tanto, solo es posible que el checo escuche cancán y que el polaco sea el dibujante. En la pista 24, el londinense no tolera la gastronomía de Europa Central ni Oriental. Es decir, que no le gusta ni la cernina, que es un plato polaco, ni el koleno, que es checo, ni el kulebjaka, que es ruso. Y teniendo en cuenta que ya están asignados el Sunday roast y la lasaña, entonces inferimos que el londinense come cassoulet. En la pista 10, quien escucha tangos disfruta mucho cuando su mujer hace cassoulet, así que lo podemos asignar. En la pista 22, el que come kulebjaka está inmediatamente a la derecha del que tiene el lebrel. Sabemos que solo puede comer este plato el checo, el polaco o el francés. Debido a que está a la derecha del que tiene el perro de raza lebrel, el francés no puede ser, pues el italiano tiene un spinone. El checo tampoco puede ser, pues el londinense tiene un samoyedo. Por lo tanto, quien come kulebjaka es el de Varsovia y el de Praga debe tener el lebrel. En la pista 27 nos dicen que Angelo prefiere las mascotas esbeltas y con poco pelaje. De las razas de perro que tenemos, el único perro con estas características es el lebrel, que es similar a un galgo. Por lo tanto, el que tiene el lebrel se llama Angelo. En la pista 17 nos dicen que Angelo no nació en el país de la bota, y efectivamente ya dijimos que es checo. En la pista 19 nos dicen, para Angelo no hay nada más sabroso que la cernina. Al asignar este plato, solo nos queda faltando el koleno, por lo que podemos concluir que este es el plato favorito del parisino. Ahora debemos relacionar dos pistas, la pista 8 y la 26. En la primera nos dicen, el que aprecia el cancán se sienta al lado del amante de George Orwell. En la segunda, el escritor está haciendo una breve reseña de Rebelión en la Granja, uno de los libros de su autor preferido. Rebelión en la Granja es un libro del escritor británico George Orwell, quien también escribió 1984. De este modo, sabemos que el escritor lee 1984 y se sienta al lado de quien escucha cancán. Teniendo en cuenta que al lado de quien escucha cancán se sienta el inglés y el polaco, y que este es el dibujante, podemos colegir que el inglés es quien escribe y lee 1984, y por lo tanto, el francés es quien gusta de cocinar, pues es el único hobby que nos queda. En la pista 14, nos dicen que el dueño del lebrel está al lado del asiduo lector de Conrad. Dado que el escritor polaco Joseph Conrad escribió Nostromo, que al lado del dueño del lebrel están el polaco y el inglés, y que el inglés lee 1984, obra de Orwell, entonces podemos inferir que el de Varsovia es quien lee Nostromo. En la pista 20 dicen, Richard ha leído toda la obra de Dostoyevsky. Hasta aquí ya hemos identificado a Vladimir, a Angelo y a Joseph. De los tres nombres que nos falta asignar, ya sabemos el escritor de dos de ellos, por lo que solo nos queda libre el italiano, el cual entonces se llama Richard y lee El idiota. En la pista 23 nos dicen, uno de los vecinos de Richard se sienta horas a escuchar jazz con su papillón. Sabemos que de los vecinos de Richard, que son Joseph y Vladimir, este es amante de la ópera, por lo que tenemos que Joseph escucha jazz y tiene un perro francés que es el papillón. En la pista 28 nos dicen, el romántico empedernido nunca se sienta cerca de alguien que lea literatura distópica. Cuando se habla de romántico se hace referencia al movimiento cultural del siglo XIX, por lo que este debe leer Los Miserables, una de las obras más significativas de Victor Hugo, escritor francés de la época. Además de los escritores que tenemos, se considera que George Orwell escribe literatura distópica. Así sabemos que quien lee Los Miserables no se sienta al lado del que lee 1984, por lo que solo puede ser entonces el ruso. En la pista 13 nos dicen, el checo es un enamorado de todo lo relacionado con el movimiento cultural surgido en el país de Richard. Ya sabemos que Richard es de Italia, cuna del Renacimiento, por lo que al checo ha de gustarle la obra de Dante Alighieri, quien escribió la Divina Comedia, y por deducción, Vladimir debe leer El Castillo. En la pista 16 nos dicen que el perro inglés tiene un dueño que escucha la discografía de Muddy Waters. Es necesario saber que Muddy Waters es un músico estadounidense, ícono del blues, y que el perro inglés es el beagle. La única persona que nos falta por gusto musical es el polaco, así que este escucha blues y tiene un beagle, y en consecuencia Vladimir debe tener el mastín. Por último, en la pista 4, dicen que Stefan detesta los perfumes del oeste del continente y prefiere los de su país, sabiendo que al oeste de Europa se encuentra Francia, y que a Stefan no le gustan las fragancias de este país, podemos inferir que no se sentará al lado del francés, por lo que sabemos entonces que Stefan será el polaco y Claude será el de Londres.
Esperemos que les haya gustado, muchachos. Muchas gracias y sigan con nosotros.